y de agenda pública. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Pero digo, está bien que los gobiernos, a ver, que haya... A ver, Gabriel, ¿se te ocurrió algo? El voto femenino no estaba en la agenda pública cuando lo tomó Valle y era una cuestión casi personal, se podía decir. Bueno, de vuelta, miren, de vuelta. Hay una parte de la sociedad, sociedad civil, organizaciones feministas, ¿no? Este, probablemente una parte minoritaria, pero muy activa de la sociedad y muy influyente en el Frente Amplio, eh, que logró que el presidente Vázquez y luego el presidente Mujica que incorporaran estos temas en la agenda. Pero hay un ejemplo, ahora que nombraste a Vázquez, hay un ejemplo fantástico, que es el tema del tabaquismo o la lucha contra el tabaquismo. En este país a nadie se le ocurría hacer una limitación bueno, de los lugares donde fumar, prohibir fumar en lugares cerrados. Capaz que circulaba como preocupación entre algunos médicos, en algunos ambientes minoritarios. ¿Cómo se mete esto? ¿Cómo se incorpora esto en la agenda de gobierno? Porque el presidente tiene, por definición, poder de agenda. Y el presidente Vázquez lo puso en el centro de su agenda y bueno, y a través de reglamentaciones, porque ni siquiera precisó ley, incorporó una serie de regulaciones muy, pero muy severas, diría yo. El tema pasó a formar parte de la agenda pública, de la discusión pública, desde luego. Pasó algo parecido con el tema del Ministerio de Medio Ambiente, la criatura de la calle Pou, la criatura institucional de la calle Pou, ¿verdad? Es decir, no es que no haya una preocupación por los temas de medio ambiente, hay una preocupación light, para mi gusto, ¿no? De baja intensidad, pero hay. Eh, y hay algunas organizaciones que impulsan políticas medioambientales, y hay. Eh, SALSE diría, forma parte de la Agenda 2030. Como sea, Está en la página de la ONU, no sé. la página de la ONU. Estaba en el Ponen la Correcto. programa del FA. Agenda 2030 y aparece cuestión ambiental. Sí, 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 sí. Pero no sé si tienen la misma percepción que yo. Le tendría que preguntar a los amigos que hacen encuestas. No es una gran preocupación del público. Los temas medioambientales no son. Para mi gusto, ¿saben lo que hay? Hay como picos, ¿no? O sea, ponele, aparecen cianobacterias y la gente se preocupa, ¿no? O se dice, vamos a explotar el hierro que hay en Aratirí, como pasó hace 12 años atrás, en el 2012. Vos no habías nacido, Valentín. No, estoy exagerando. Che, ustedes eran muy jóvenes, pero capaz que no se acuerdan. Se armó un lío de mil demonios. En el 2012 se armó un lío gigantesco. ¿Por qué? Porque el precio de hierro estaba muy caro y aparecieron empresarios de la India que dijeron, en Uruguay se sabe hace 60 años que hay hierro, por lo menos 60 años, que hay mucho hierro, a flor, ¿no? A flor de las superficies, debajo de la superficie, debajo de un pasto precioso, en el interior, en la zona de Valentines, hay mucho hierro y entonces apareció la posibilidad de explotarlo el hierro, pero de explotarlo en el sentido de verdad, en el sentido literal. Había que explotar la tierra, había que poner dinamita. Y se armó un lío de mil demonios, y entonces ahí hubo otro pico, ¿no? Otro pico de movilización ambientalista. Yo me acuerdo muy bien porque con Gerardo Caetano organizamos un debate en la Facultad de Ciencias Sociales, se armó un lío, invitamos, me acuerdo, a Marcelo Audala, era uno de los expositores, y yo estaba sentado al lado de Marcelo Audala y había gente de las organizaciones medioambientales que lo empezaron a relajar, ¿no? Lo empezaron a criticar porque el PIT-CNT no estaba en contra. Y en un momento Marcelo Audala hace así, bien, para que quede registrado en los anales. Marcelo Audala estaba así, hace así y se levanta. Digo, no, no, pará. Pará, que me van a echar de la facultad. Lo único que falta es que agarres a los roscazos acá. Bueno, pero es como así, ¿no? Hay episodios en donde explota el tema medioambiental. Todo esto para contarles, Santiago, ¿qué vas a decir? ¿Cómo andamos, profe? Profe,
¿Vos te acordás el Chavo del Ocho cuando se ponía a llorar y le decía a Kiko, no estoy llorando, me estoy limpiando los ojos de adentro para afuera? No, no me acordaba, pero buena expresión. Bueno, ¿Y, eso es lo y, y que a hace qué el viene? A ver. gobierno. El gobierno tiene, no puede solucionar la pobreza, entonces ¿qué le queda? Ay, estoy solucionando el medio ambiente. O sea, es lo que Bueno, hacía el Chavo del Ocho. bueno, bueno. No sé si estoy de acuerdo. En todo caso, diría, ¿qué diría? En todo caso, gracias por la intervención. Siempre es original. Sigo. Entonces, gente, agenda de gobierno es una cosa, agenda pública es otra. Eh, Está bueno que estén conectadas, pero ¿por qué no permitirle a los gobiernos a veces liderar la opinión pública? Ah, ya que estoy inspirado, el mate me hace bien. Che, pero con Valle de Ordóñez pasó lo mismo. Con Valle de Ordóñez pasó lo mismo. Valle de Ordóñez, hace 100 años atrás, un poco más, lideró cambios que no estaban en la agenda pública. No, no, no es que la gente, no es que la gente estaba tan preocupada, por ejemplo, por el divorcio por sola voluntad de la mujer. No, estaba preocupado un pequeño grupito. Y Valle de Ordóñez fue para adelante con eso. Con parte de su legislación, con algunos de los temas, esos temas de derechos sociales. Fue más bien como un caso de vanguardismo, ¿no? Una pequeña élite que dijo, vamos por acá. En fin, sigo. En fin, entonces, ¿qué dicen los autores? Ah, esta gente, miren que son buenos, ¿no? Este Subirats es un catalán muy, muy conocido, muy reconocido. Cuando alumnos de esta clase vayan a hacer maestrías en políticas públicas, estoy seguro que van a leer a Subirats porque es una persona realmente influyente. Pueden googlearlo, es un tipo importante en este mundillo de las políticas públicas. Dicen, representa pues la respuesta del sistema político administrativo a una situación de la realidad social juzgada políticamente como inaceptable. Bueno, yo diría, muchas veces representa una respuesta a la realidad social. Otras veces la política pública se corta sola, va antes que la preocupación de la gente. Y otro punto interesante es que lo que consideramos problemas sociales son construcciones discursivas. Esto es interesante. Construcciones políticos-sociales. En este punto me quiero detener un segundo. Es decir, podemos convivir socialmente con un montón de problemas y simplemente no verlos como tales. No, no. Eh, yo qué sé. Pobreza infantil. Hace Ahora todo el mundo habla de pobreza infantil, va a ser unos temas de agenda. El año que viene, ¿no? Seguramente sean unos temas de agenda. Ahora, este asunto de que nacen, este asunto de que la pobreza entre los niños es el doble que la pobreza entre los adultos, tiene 40 años. Está estudiado. Y sin embargo no formaba. Hace 40 años, 30 años, 20, bueno, 20 años empezó a cambiar. Hace 30 años no formaba parte de la agenda pública. Gabriel, ¿no? Que es mi compañero de generación acá, no me deja mentir. No se hablaba de este tema. Se empezó a hablar en determinado momento, capaz, ahora te doy la palabra, Valentín, pero se empezó a hablar de este tema, ¿saben cuándo? En la crisis del 2002, hace 20, 22 años. En la década del 90 no se hablaba y los niños eran el doble, a ver, la pobreza entre los niños era el doble, igual que ahora. ¿Mm? Se empezó a hablar en la crisis del 2002, ¿por qué? Entre otras cosas porque hubo técnicos, especialistas, sociólogos, Fernando Filgueira, un sociólogo espléndido que tiene este país, Rubén Katzmann, un tipo muy importante en este país también, un sociólogo más veterano, publicaron un informe espectacular, formidable, adjetivo que solía usar Ernesto Talvi, si se acuerdan, un informe formidable llamado Panorama de la Infancia y de la Familia en el Uruguay. Lo publicaron en el año 2001 por ahí y se armó un escándalo tremendo. ¿Por qué? Porque lograron ser muy persuasivos mostrando el problema. Perdón, Valentín y luego Gabriel.
Sí, que esto se relaciona mucho con una teoría de política, que es de capaz que la conocés, la ventana de Overton, que, Ujú, que, ujú. que es básicamente la idea de agarrar temas que no solo no están en debate, sino que hasta están mal vistos, se Ujú. puede ver muy bien ahora, y poquito a poco se va abriendo una especie de ventana, ¿tá? Hasta que se va introduciendo en el debate. No es que la gente esté de acuerdo, pero lo empieza a naturalizar. Y después ahí llega un punto que se transforma en política pública. Esto, por ejemplo, está pasando ahora muy lentamente con la cuestión de hormonización en niños, que Ah, ponerle bien, que 10 años era impensable, era visto como una cosa diabólica. Y se va claro, abriendo. Es muy claro. interesante ese concepto. Súper, súper. Bueno, a mí me interesa muchísimo todo este asunto de cómo cómo van cambiando las creencias acerca de las cosas, ¿no? Eh, Cómo algunos asuntos no son visibles y en determinado momento se vuelven visibles, cómo algunos asuntos son rechazados y en determinado momento pasan a ser más aceptados y así. Eh, la clase que viene vamos a hablar de otras ventanas, las policy window, ¿no? Las ventanas de política pública de John Kingdom, tiene punto de contacto con esto que vos decís. Gabriel, Me apabullaron los dos porque justamente tenía algo que ver con eso. Claro, porque no tengo idea de lo que es la ventana de Orton, pero justamente en Alemania, en este momento, ahora, se a está ver. dando toda la cuestión de que se quiere poner en el debate público lo malo que viene siendo todas las políticas de protección medioambientalista, sobre todo con lo que está pasando con la industria del automóvil y en especial con la Volkswagen. Pero no, me gustaría saber qué, nada más. Así que va por ese lado. Ahora seguramente Valentín va a poner un PDF sobre eso o va a poner unos links. Este, de antemano, gracias, Valentín. Yo después me voy Igual a... se me sorprende lo que este chico con 19 años Sí, tiene claro. sentido de lectura encima. ¿Eh? Sí, 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 sí. Ah, pero tampoco es nada del otro mundo, Milton. Hay mucha gente mucha más instruida. Bueno, pues yo lo vi preguntarle a un premio Nobel. Yo lo vi. Yo lo vi ser el primero en levantar la mano en el Paraninfo de la universidad y dirigirle una, Ah, una pregunta a James Robinson en un inglés, yo diría, muy fluido. Así que nos Y no podemos me pudo sentir orgullosos. responder. Muy, La muy, cesta de pasteles que no me pudo responder correctamente el premio sí, Nobel. sí, sí, señor. Este, aprovecho a decir algo. Paréntesis. Momento coaching. Momento coaching. ¿Está? Las personas que trabajan con seriedad, ¿no? Y con niveles de locura, así como Valentín, ¿no? Hay muchos en esta clase, ¿no? Gente apasionada por los temas, no tiene techo. ¿Está? No tiene techo. Puede hacer lo que quiera. Lo único que precisa es perseverar y conseguir algunos apoyos, ¿no? Profes que hagan cartas de recomendación. Y acá hay un profe a la orden, ¿está? Los que quieran hacer carreras académicas, los que quieran estudiar afuera, pueden hacerlo. Los uruguayos que van a estudiar afuera, eh, les puedo asegurar, todos triunfan, les va muy bien, se destacan. Puedo hacer una lista larguísima, ya llevo muchos años viendo estudiantes y colegas yendo a estudiar afuera este, y brillando. Si- Uno de ellos, ¿saben quién fue? ¿Saben quién fue el mejor alumno de su generación en la Universidad de California hace muchos años? Hará como que capaz que cerca de 20 años. El mejor estudiante cuando estaba haciendo su doctorado, Rafael Porsekansky. ¿Lo tienen? Rafael Porsekansky. Eh, Rafael Porsekansky, que es el que aparece en el 4, ¿no? Con las encuestas de opción. El flaco, el flaco Porsekansky, que fue el que hizo las mejores encuestas en el balotaje. Fue el mejor estudiante de su generación. El uruguayito era el mejor de la generación en esa clase en la Universidad de California. Cierro paréntesis. Están avisados. Así que no se me achiquen. Muchísimas gracias, Sí. profesor, por lo que estás planteando acá en este momento. No, a mí me pero sorprende. pará, es la hiperposta, ¿eh? Es la hiperposta. Estoy cansado de la gente que no sueña. Precisamos más loquitos, ¿está? Gente que sueñe, que se tenga fe. Igual dentro de unos años se va a correr a este chico,
ya no va a ser tan chico porque capaz que pasan 20 años, pero lo vamos a ver en algún lugar destacado, sin duda, porque aparte pinta para eso. Y tiene que ver con la cantidad de sueños, como dice usted. Está muy bien, Capaz que sí, ese es claro que el sí. backstage. Ah, bueno, Perdón, pero Valentín, si estoy dejando, como es visible, alguna cuestión que capaz que nunca lo dijiste, pero pero No, 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 miren, no, no, bueno, no sé, digo, ya veremos. pero sí, no quiero centrarme en Valentín, que es un estudiante muy destacado, pero hay muchos estudiantes muy buenos en esta clase. Y además, miren, había una amiga de la familia, de mi familia, muy sabia, un amigo de la familia, muy sabio, que decía, para hacer una carrera universitaria y que te vaya bien, no se precisa ser especialmente brillante. Si sos brillante, mejor. Lo que se precisa es tener un trasero sólido como para poder ponerlo en una silla mucho rato. Hay que estudiar. Hay que estudiar, ¿no? Y tener capacidad de esforzarse. Ah, pero me hacen mal de tomar mate porque me dan ganas de hablar. En esta clase, hace 20 años más o menos, había un tal Mauricio Armelini. Mauricio Armelini estudió, eh, se recibió de economista y como le gustó mucho ciencia política, después se fue a hacer ciencia política en la Católica. Y terminó graduándose, además de economista, de politólogo en la Católica. Y en esa época trabajaba en el Clarín de Informes. Trabajaba muchas horas en el Clarín de Informes y al mismo tiempo estudiaba. Bueno, un día un día Mauricio apareció por mi casa y me dice, Fito, calculé que mi probabilidad de acceder a la beca Fulbright es 1 en 1000. ¿Te animás a hacerme 1000 cartas? Obvio que era un chiste, le dije, claro, Mauricio, hacemos todas las que sean necesarias. Se ganó la beca Fulbright, después dijo, me quiero ir a Inglaterra o a hacer un doctorado en economía. Dale, sí, fue admitido en 3 universidades, eligió una. Y hoy es el encargado, hoy trabaja entró a trabajar al tiempo, entró a trabajar en una universidad, pero después entró a trabajar también en el Banco de Inglaterra, una de las instituciones más prestigiosas de la galaxia, en el Banco de Inglaterra, y hoy es el encargado, algo así como de relaciones públicas del Banco de Inglaterra para todo el norte de Gran Bretaña. Uruguayo él, estudiante de esta clase, algunos años A. Sigo. Eh, la política. Este es un curso de ciencia política. Bueno, empezamos hablando de esto hace unos meses, que la política tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Dijimos, bueno, en inglés, decía Carlitos Radazúa, decía, bueno, nosotros usamos la palabra, para hablar de política usamos una sola palabra, los gringos usan 3. ¿No? Los gringos hablan de politics y de public policies. Hablan de 3 cosas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de partidos políticos, cuando hablamos de competencia, estamos hablando de politics, la actividad que hacen los políticos, básicamente, ¿no? Pero cuando ellos, los gringos, hablan de polity, están pensando en, a ver, por ejemplo, ¿cómo es la polity uruguaya? Bueno, las estructuras políticas uruguayas, ¿viste? El diseño institucional. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de la polity uruguaya? Preguntan los periodistas de todo el mundo, ahora mismo. ¿Por qué les va bien? ¿Por qué no hay polarización? ¿Por qué son una democracia plena? ¿Dónde está el secreto de la política uruguaya? Entonces hay que explicarles, mira, ese pluralismo son los partidos políticos, ¿no? Prácticas de competencia y cooperación, bla, 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 ¿no? La, la política es como las instituciones, las estructuras, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de política, a veces decimos política educativa, política monetaria, política de seguridad, política de defensa, y ellos hablan de policy, ¿no? La política pública. Entonces, ¿qué hacemos los politólogos? Todo esto. Estudiamos estructuras, estudiamos actores, ¿m? Y estudiamos política pública. Es un cruce hermoso, el cruce entre política y política pública. ¿Está? Por ejemplo, política y política económica. Lo hemos conversado un poco en este curso. Pero bueno, hay un mundo, acá hay una frontera a conquistar, diría. Hay mucho trabajo para hacer.
Los cientistas sociales, economistas, contadores, ¿no? A ver, ustedes que están en esta facultad, y politólogos, y sociólogos, y demógrafos, entre otros, tenemos mucho para hacer en el mundo de las políticas públicas. Mucho, mucho para hacer allí. ¡Buah! Bueno, ya me imagino gente sacando fotos de esta definición, porque bueno, esta es una definición larga, compleja y realmente importante. A ver, ¿qué vendría a ser política pública? Bueno, ups, esto no tiene nada que ver. Venga para acá. Una serie de decisiones o de acciones. Anotemos la palabra serie, porque una política pública no es una decisión o una acción, es una serie. ¿Está? Intencionalmente coherentes. Por algo está pintado de rojo, ¿no? Podría haber pintado de rojo también intencionalmente. A ver, hay una intención, de alguna manera hay un plan, perdón por la palabra, pero hay un plan, hay una visión, es por ahí, ¿está? Una serie de decisiones o acciones intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores. Que esto es clave también. A veces una política pública es Tabaré Vázquez, con un decretazo. Pero en general la política pública es plural, es coral, es mucha gente participando, ¿no? Cuanto más pluralista una sociedad, más actores están metiendo la cuchara en la política pública. ¿Mm? Es raro imaginar un gobernante solito haciendo lo que quiere. No, 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 no. Esto es democracia y en la democracia es un coro, es mucha gente. Actores públicos y a veces actores que no son públicos, ¿no? Sociedad civil, ¿no? Política industrial. Bueno, la política industrial no es lo que se le ocurre al ministro. La política industrial le ocurre al ministro, pero al ministro, al partido del ministro, al presidente. En la política industrial seguramente se escuche, no sé, se escuchen las voces de empresas, de empresarios, de corporaciones, de gremios. ¿Mm? Capaz que participan en la política industrial, capaz que participan actores internacionales, capaz que participa el BID, capaz que participa el Fondo Monetario, capaz que participa el Banco Mundial, andás a ver, ¿no? En fin, eh, hago una pausa acá para evocar a mi amigo Diego Sanjurjo. El programa, ya les hablé del programa Cure Violence. Este es el programa de los interruptores. Googleenlo. ¿Vieron? El Ministerio del Interior que contrató una ONG especializada en interrumpir la reacción en cadena de la violencia. Hay un crimen en algún lado, un acto de violencia en un barrio, y entonces hay una ONG del territorio, de ese barrio, que tiene personas trabajando en interrumpir la violencia, en cortar, en evitar que haya una reacción en cadena, ¿no? Hubo una agresión contra el ciudadano A, y entonces que el hermano del ciudadano A vaya y se vengue. Los famosos interruptores. Bueno, esto, esto es una política pública en donde participó muchísima gente. Y participó una organización internacional que se llama Cure Violence. Es una ONG gringa que está trabajando en... Se toman las armas, Valentín dice, se toman las armas. No, mirá, no, la cosa es así, ¿no? Vale, la cosa funciona así. Valentín está re enojado, Valentín está re enojado, entonces alguien viene, Gabriel, que es el interruptor que trabaja en la sociedad civil ahí en el territorio, que tiene unos años más, que estuvo preso, ¿no? Y que sabe lo feo que es estar preso, y entonces va y lo convence a Valentín, Valentín, tenés terrible futuro, no metas la pata, no, ¿cómo te vas a agarrar a piñazos? Dejá esa navaja, ¿no? Soltá ese rifle, ¿no? No vas a arruinar tu brillante carrera académica porque te dijeron, manja hijo una gran siete. ¿Está? No vale la pena, ¿viste? No vale la pena que entierres tu vida por un insulto o
¿no? O porque se metieron con tu hermana, o porque andás a ver qué pasó, ¿está? Interruptores, gente que va y corta el ciclo de la reacción en cadena, ¿está? ¿Por qué les traigo este caso? Porque, bueno, ahí ven en el programa Cure Violence, que se está implementando en este mismo momento en Uruguay con el apoyo del BID, desde el Ministerio del Interior, ven que hay actores, muchos, porque está el Ministerio del Interior, pero hay ONGs uruguayas y hay una ONG internacional con sede, creo que en Chicago, Cure Violence, hay muchos actores. Hay asesores, ¿no? Porque hay personas que evalúan el programa, en fin. La política pública es eso, es mucha gente. Bueno, o puede ser mucha gente, a veces es poca gente, pero más bien tiendan a pensar que hay mucha gente involucrada y que hacer política pública es agarrar una aguja de un hilo y atar, ¿viste? Coser, ¿no? Hay que juntar. En fin, diferentes actores públicos y a veces no públicos cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían. Esto también es clave, ¿no? Eh, hacer política comercial, gente, política comercial. Hay que definir los aranceles. ¿Es un lío o hay que definir, les cuento una, de hace 30 años, poco más? ¿Mm? Eh, Se empieza a hablar de Mercosur, ¿no? Del mercado común. Y entonces, bueno, Argentina y Brasil van por ahí y Uruguay dice, no, yo no me voy a perder esta oportunidad, me tengo que sumar. Y la calle Herrera, que era el presidente de la época, dice, nosotros queremos estar. Pero fue un lío importante, porque hubo que atar muchos intereses, porque había mucha gente en Uruguay que decía, pará, si vamos por este camino, se van a afectar mis intereses. Había mucha gente que decía, no, si bajan los aranceles entre nosotros, entre los países de Cono Sur, ¿qué va a pasar con la industria nacional? Y entonces, bueno, hubo el gobierno de la época, eh, y diría muchos economistas de la época, asesorando al gobierno, jugaron un papel muy importante. ¿En qué? Bueno, en ver de qué manera se reglamentaba y de qué manera se cuidaba el sector privado para no arruinarlo, para que fuera progresivo. Algunos economistas dicen que se perforó, ¿no? Que en realidad lo que se hizo fue una cosa tan cuidada, ¿no? Tan cuidada, tan protegida, ¿no? Tan en cierto modo hija de los lobbies, que terminó siendo un mamarracho, ¿no? Hay economistas, expertos en comercio internacional que dicen un poco esto. En todo caso, la política pública en democracia tiene orejas. La política pública no es una política pública, ¿no? Así, ¿no? Como los tres monitos, ¿no? Así, así, No, no es así. La política pública tiene que escuchar. La política pública es coral, es plural, es contradictoria. Hay que atar intereses diferentes. En política comercial es evidente, pero en todo es evidente. ¿Alguien se anima a poner algún otro ejemplo de intereses contrapuestos en política pública? Yo, yo no sé si voy a seguir tomando mate porque cada vez estoy peor. Dale. Pero está, se entendió. El punto se entendió. No me animo. Si les ocurre algún ejemplo, genial. Esto, ¿no? A fin de resolver de manera concreta un problema políticamente definido como colectivo. O sea, es eso, ¿no? Si en algún momento la sociedad entiende que tiene un problema, y bueno, y hay que tomar el toro por las guampas y hay que resolverlo. Pero resolver un problema. A ver, Gabriel, se te ocurrió, dale. El Sistema Nacional Integrado de Salud fue otro también. Uh, dale, pon algún ejemplo. Pero no, por toda la controversia que generó al principio, digo, entre los privados Sí, sobre todo entre los privados sí, no me puedo acordar bien qué oposición había también dentro del Frente Amplio en los comienzos. pero claro, Dentro, pero es un lío grande, ¿no? Porque están los intereses de los médicos, y están los intereses de las empresas, y están los intereses
de los trabajadores. Es un lío, ¿no? Es un lío. La salud es una miríada de intereses contrapuestos, complicadísimo, ¿no? En general es así. Clase número uno de este curso. La clase número uno de este curso. ¿Para qué tenemos política? Tenemos política para atar, ¿no? Para atar intereses contradictorios. La sociedad es compleja, hay intereses contrapuestos, hay ideas diferentes, hay creencias diferentes. Precisamos la política para coser, ¿no? Para coser, coser y bordar. Rosa, Profe, no sí, sé si es muy extrema. La dale. delincuencia, ya sea nacional, internacional, como los que entran, como los que salen, ¿no se considera una política colectiva para poder todos unirse? Bueno, ¿qué quiere decir? A ver, para combatir el crimen hay una política de seguridad, ¿no? Los gobiernos definen una política pública para combatir el crimen. Mira, tu ejemplo es excelente, ¿no? Porque mira, a ver, vamos a ver repasar la definición con ese ejemplo tuyo, ¿no? Política de seguridad. Tenemos un problema colectivo, ¿sí o no? Está claro, las encuestas dicen hace muchos años que es un gran problema, hace muchísimos años, ahora 15 años, que las encuestas dicen que la seguridad es el principal problema del país, ¿no? A veces, yo diría, después de la crisis del 2002, cuando la economía dejó de ser un problema grave, la seguridad pasó a ser el principal problema. Entonces, tenemos un problema definido como un problema grande, políticamente definido como colectivo, o sea, sabemos que es un problema público. Hay, a ver, lo que han hecho los gobiernos de frente primero y este gobierno después, han tomado una serie de decisiones o de acciones intencionalmente coherentes. Es decir, el frente dijo, para atacar este problema de la seguridad, lo que hay que hacer es esto y esto, ¿no? Es decir, tuvieron una visión. También es cierto que la visión del Frente Amplio fue cambiando. Miren, la visión del Frente Amplio fue cambiando desde una visión más bien eh, que iba por el lado de las causas sociales, de atacar las causas sociales, a una visión más severa de reprimir el crimen. Es que es así, profe, porque si no atacamos la base con Bueno, necesidades y todo, que es lo que promueve la delincuencia, estamos mal. bueno, entonces, ahora, a ver, este gobierno, por ejemplo, como que invirtió la cosa, dijo, no, 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 mano dura, con la reñaga, ¿se acuerdan? Hay orden de no aflojar y todo aquello. Sí, El sí, gobierno sí. dijo mano dura y a medida que fue pasando el tiempo, fue incorporando cada vez más el tema de la prevención, el discurso de las causas sociales, que ellos definen con este concepto del enfoque dual que se manejó durante la campaña electoral. ¿Qué quiere decir el enfoque dual de la seguridad? Que hay que atacar las causas sociales, la fragmentación, etcétera, etcétera, la ruptura del tejido social, la miseria, etcétera, 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 y por otro lado hay que reprimir, ¿no? Entonces, y hay muchísimos actores, porque está la policía, porque están los criminales, porque está, ¿no? Está, no sé, no sé, agencias de todo tipo, eh, que, que están, burocracias de todo tipo y actores privados de todo tipo, que están interactuando con en esta política pública. Gabriel, ¿qué querías decir? No, no, en realidad era con respecto a algo que dijo usted que tenía que ver con esto también y A que ver, otro señor que tiene un sobrenombre parecido al suyo, de cuatro letras también, a la mierda. vinculado a la OPP. Ay, ¿de quién Sí, me lo estás conoce. hablando? Lito, Lito, ¿qué pasó con Lito? Sí. con respecto a la creación de un impuesto para solucionar el problema de cárcel, que está vinculado a San Ah, pues. sí, bueno, ahí va. Es decir, en el tema, a ver, en el tema de seguridad y todo eso, eh, es tan importante el asunto que hablamos todos. Gabriel Pereira, un periodista, habla todo el tiempo de este tema, tira ideas, ¿no? Expertos de las distintas facultades. eh, en fin, los políticos de gobierno y de oposición. Entonces,
Bueno, una política. Esto a mí me parece importante, che, que se lo graben, que da para un tatuaje. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener una concepción como elitista de la política pública. Si yo hay algo que quiero que se lleven, una de las cosas que quiero que se lleven de este curso, es que, eh, los problemas públicos son, siempre son asuntos colectivos, ¿no? A ver, que abandonen cualquier tentación tecnocrática de pensar que gobernar o que quienes gobiernan solitos. No gobiernan solitos. Nadie gobierna solito. Nadie hace una política pública solito. Nadie. Y si lo hace, lo puede hacer durante un tiempo limitadísimo. Cuanto más democrática una sociedad y más pluralista, más complejo es el asunto. Y yo diría, las mejores sociedades son las sociedades plurales, las sociedades complejas, y por lo tanto, más difícil hacer política pública, más paciencia y más sabiduría se requiere. ¿Franco? No, que yo iba a decir que hablando de este tema de la inseguridad, que ahí también hay un ejemplo de intereses opuestos, porque por ejemplo los delincuentes también forman parte de la sociedad. Entonces, frente a una Claro. política pública de, por ejemplo, represión, va a estar más apoyada por la gente de bien, pero esa delincuencia que también forma de la parte de la sociedad se va a oponer. Entonces también genera un choque de intereses. Ni que hablar, ni que hablar. Che, los delincuentes, las familias de delincuentes. Y ahí les tiré ahí una frase para la historia, que yo suelo repetir en cursos como este, ¿no? Porque todo lo que existe es una interacción. O sea, no hay nada que exista aislado de lo otro. Una política pública es un conjunto enorme de interacciones, ¿no? De actores distintos. Entonces, abandonad toda fantasía de que hacer política pública es sacarse las ganas. No, hacer política pública generalmente es quedarse con las ganas, porque hay que negociar todo el tiempo. Santiago. Profe, aprovechando esto que estás diciendo, te quería preguntar, y ya me lo dejo anotado por acá, algunos libros que nos puedas recomendar que justamente hablen de eso, de que la política pública representa la voluntad. Pues yo, por mi parte, no digo que yo esté en lo correcto ni que vos esté equivocado, he leído mucho que dice lo contrario. Yo he ¿Qué leído dice mucho de qué? economía también, ¿no? A ver, ¿qué dice qué? Perdón, Santiago. Que he leído muchos que dicen lo contrario, ¿Qué dicen que yo he qué? leído más economía que otra cosa, ¿Pero qué dicen qué exactamente? y que dicen que no existe tal cosa como esa voluntad y que al final siempre terminan gobernando las élites para sí mismas, o convenciendo a la gente de que determinada política es de ellos cuando en realidad es de la élite. Ok. De hecho, Este, Dahl hablaba un poco de eso mismo también, ¿no? ¿Quién, perdón? Dahl, Robert Dahl. Eh, em, Mirá, hay libros que les van a fascinar. Miren, busquen, por ejemplo, Charles Lindblom. Nunca me acuerdo si termina con, no sé si termina con M o con L. Googleenlo, ahora me olvidé. Charles Lindblom escribió con Robert Dahl. Charles Lindblom es un tipo extraordinario porque a ustedes, los más liberales, les va a encantar, porque lo que hacía Charles Lindblom era decir, olvídense que la política pública es una cosa hecha por burócratas. ¿Qué es la política pública? Es una interacción de intereses de grupos sociales, básicamente. Y argumentaba, porque era un crítico del dirigismo y de la planificación, este es un hombre que empezó a escribir en la década del 50, como Dahl, en los 50, en los 60, en los 70. Hay muchas. Yo creo que tiene un libro precioso que se llama La inteligencia de la democracia o algo así. Lo que dice Charles Lindblom es que en realidad las políticas públicas son hijas de interacciones de grupos sociales y que la interacción entre grupos sociales autointeresados genera una política pública mucho más inteligente que cualquier planificador tecnocrático o burocrático. Les va a encantar el enfoque a alguno de ustedes, ¿no? Porque es una crítica de la planificación estatal o burocrática y es una reivindicación de la inteligencia del mercado. En este caso, ¿cuál es el mercado? El mercado de las empresas
y de los actores negociando entre sí eh, orientaciones de política pública. Entonces, mi respuesta a ti, Santiago, sería buscate cosas de Charles Lindblom. Este señor es muy conocido porque puso y se hizo famoso hablando de incrementalismo. Este La señor lo que... inteligencia de la democracia encontré. ¿Encontraste? Ok, te va a encantar. ¿Tenés el PDF? Y sí, se consigue fácil eso. Dale, Igual voy a ver ponelo ahí. si lo puedo conseguir físico, voy a ver. Pero sí, pero pon el PDF acá en el chat para los compañeros y las compañeras, porque es un libro precioso que va por ahí, ¿viste? Va por ahí. Entonces, Pero, listo. Dale, Gabriel. profesor, y eso que está diciendo de este autor, que un poco va en contra de lo que decía al principio, y ya que puso el ejemplo del Mercosur, la creación del Mercosur fue así. Yo me acuerdo de la presión que metía, por ejemplo, motociclo y todo eso, digo, era impresionante. Motociclo y no me acuerdo qué otra textil grande que había en aquella época. Claro, claro. Hubo mucha presión de las empresas de la época para frenar el Mercosur, frenar la apertura comercial y eh, tengo muy presente, por ejemplo, a un economista muy crack que se llama Marcel Vaillant. Marcel Vaillant, que hizo su tesis, que es uno de los tipos que más sabe sobre relaciones, sobre comercio internacional en Uruguay, es asesor del Partido Independiente. Marcel Vaillant es profe de la Facultad de Ciencias Sociales. Marcel Vaillant hizo su doctorado en comercio exterior. Y Marcel estaba furioso, durante años estuvo furioso con cómo se negoció el Mercosur, porque decía, "Ah, no puede ser, los lobbies perforaron el tratado, hicieron lo que quisieron con él". Bueno, eh, y es todo un tema. El te- a ver, ¿cuál es todo un tema? Es todo un tema el de hasta qué punto la política pública debe ser técnica o tiene que ser política. Es decir, hasta qué punto tenemos que tener una política pública diseñada por expertos, ¿viste? Entonces, vamos en Mercosur, vamos así, ¿no? Porque la teoría económica dice que hay que ir por ahí. O si lo que tenemos que hacer es tener la visión de ir por ahí, pero con las orejas bien abiertas, escuchando los lobbies y escuchando los distintos intereses sociales. Es una lindísima discusión normativa. ¿Cuál es la manera correcta de gobernar? ¿No? Desde un enfoque tecnocrático diríamos, no, 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 el bienestar se maximiza si le haces caso al mundo de la ciencia. Desde un enfoque quizás politológico o de cierto enfoque politológico guión democrático, diríamos, yo me sumo a eso, ¿no? Diríamos, no, no, la mejor política pública es la que tiene un enfoque, dice, es por ahí, es apertura comercial, pero tiene la sensibilidad política de saber que estás pisando callos, que estás afectando intereses, ¿no? Y que tu obligación como gobernante es escuchar a esa gente, no es ignorarla, es escucharla. Y tratar de, si vas a afectar sus intereses, de acordarte que hay gente atrás, ¿no? Que hay empresas, que hay trabajadores, ¿no? Eh, Les hago una anécdota cortita. Hace muchos años en esta facultad, Ciencias Económicas, había un profe muy, muy importante llamado Faropa, el profesor Luis Faropa. Un grande, 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 grande. Y fue director del OPP en 1900, cuando se crea el OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la Constitución de 67, fue el primer director del OPP. Y era un profe, un académico, un gran profesor. Y duró poco tiempo en la OPP, porque hubo una crisis en el gobierno aquel de Gestido, una crisis arriba de la otra, y a la primera crisis se fue. Y yo hablé con él, cuando ya estaba viejito, hablé con él y me dijo una frase que me quedó para la historia. Me quedó grabada a fuego. Me dijo, cuando yo estuve en la OPP, descubrí que los lobbies tienen ojos, pies, manos. El concepto lobby, ¿no? Que para él era un concepto abstracto, ¿no? Él lo vivió en carne propia. Le golpeaban la puerta. ¿Eh? Y es la cosa más natural del mundo.
Y más en un país chico como este, donde todos nos conocemos, el famoso país de las cercanías, es normal que el gobernante que está tratando de hacer política pública, toc, 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 le golpeen la puerta, ¿no? Otro ejemplo, capaz que ya se lo conté, perdón, pero a veces hablo tanto que a veces repito los cuentos. Alejandro B. Villegas, ministro de Economía de la dictadura, también le pregunté un día, ¿y ustedes por qué no bajaron los aranceles? Se lo conté a Gabriel, no me hagas repetir los cuentos. Y me dijo, no, yo no podía bajar los aranceles. O sea, no podía bajar los aranceles. Si mi padre fue presidente de la Cámara de Comercio durante años, ¿cómo me voy a pelear? Yo no me podía pelear con todos los amigos de mi padre. Sí, es un poco así. Y más en Uruguay, ¿no? Donde todo el mundo se conoce. ¿Y saben qué? Esto se lo digo como profe de ciencia política. Está bien. Los gobernantes no pueden ser necios, sordos, ¿no? Los gobernantes tienen que escuchar. Los gobernantes tienen que ser capaces de tener una visión, ¿verdad? De decir es por allá. Y de chocar, y de discutir, ¿no? No pueden abdicar, renunciar no sé, a su visión, a lo que consideran correcto, y por lo tanto al mandato que reciben de la ciudadanía. Pero claro que tienen que escuchar. ¿Cómo no van a escuchar a la sociedad? ¿Cómo no van a escuchar a los grupos organizados? ¿Cómo no van a escuchar a los trabajadores? ¿Cómo no van a escuchar a los empresarios? La política pública es el arte de escuchar a todo eso. Hay una intención. La intención puede ser dirigista, estatista, o puede ser liberalizadora. Volviendo a lo que le decía al principio de la clase, política pública no necesariamente es más Estado. Política pública hizo Alejandro B. Villegas, que ¿qué hizo? Liberalizó, ¿no? Liberó el tipo de cambio, terminó con los tipos de cambio múltiples en este país, ¿no? Eso es una política pública, ¿está bien? Una intención sostenida en el tiempo, tácate, hay una visión. Y y bueno, en política comercial fue hiperprudente. Santiago, ahí pusiste el texto, Ahí puse el test. buenísimo. Profe, ¿vos conocés Sí, a Alejandro Rosisner? ¿por qué me suena tanto? ¿Quién es? Fue asesor de Macri, es un filósofo. Ah, no lo tengo leído. Y hijo de otro filósofo. Bueno, me vas a acordar mucho a vos, ahora que lo pienso. Nada, era para decirte eso, ¿no? Bueno, está bien. No, pero me queda grande. Che, este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales. La política pública no es una intención que queda en el aire. Una intención que queda en el aire es otra cosa. La política pública es una cosa que se transforma en vida, en práctica, ¿está? Conjunto de decisiones y acciones que da lugar a actos formales. Actos formales quiere decir que son actos burocráticos. La política pública pasa por el Estado, circula por el Estado, circula por el Estado, ¿m? Circula por las estructuras administrativas, por las estructuras burocráticas. ¿Quién implementa la política pública? El Estado, la administración pública, los funcionarios, con un grado de obligatoriedad variable tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que se supone originaron el problema colectivo a resolver. Bueno, entonces, bueno, eh, hay que cambiar el comportamiento de los empresarios, o hay que cambiar el comportamiento de los consumidores de tabaco, ¿tá? O hay que cambiar el comportamiento de no sé qué, de lo que quieran ustedes, ¿tá? Eh, la política pública trata de modificar. Para resolver un problema social, trata de cambiar cosas. La política pública puede afectar ciertos grupos sociales para tratar de beneficiar a otros. Política pública tributaria. Uy, bueno, sí, ponele. Si aumentás los impuestos, vas a afectar ciertos grupos para tratar de, ¿no? Para tratar de beneficiar a otros. En fin, muchachos, de esto se trata el asunto de la política pública. ¿Mm?
A ver, esperen un poquitito. Esto. Déjenme ver la solución del problema. Hablamos. ¿Eh? Esto ya lo hablamos. Ujú. Insisto en esto, una política pública Profe, no presupone está cierto... compartiendo. Ay, perdón, gracias. Pero qué cosa. Dejé de tomar mate y ya está, me apagué. Che, una política pública presupone una cierta base ¿Puede mostrar conceptual. las diapos anteriores? Dale, las muestro. Lo que estaba haciendo acá, claro, lo que hice acá cuando leí la definición fue ya explicar un montón de cosas que vienen después. Viste que acá arranca solución, acá hablamos de solucionar un problema público. Entonces, en esta diapo digo, ¿qué es un problema público? Todo esto que estuvimos conversando. Sigo. Existencia de grupos objetivos en el origen de un problema público. La política pública debe identificar los objetivos o colectivos que deberán cambiar su conducta. Por ejemplo, para que el aire sea más limpio, o para que mejore la seguridad, o para que se reduzca la desocupación. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hay empresas que están contaminando el río. Tenemos un problema público, cianobacterias, ¿no? En el río de la Plata. ¿Por qué hay cianobacterias? Porque Santa Lucía está contaminado. ¿Por qué Santa Lucía está contaminado? Porque, por ejemplo, las empresas del campo usan pesticidas muy potentes y algunos pesticidas que capaz que no están autorizados. Entonces, hay que cambiar el comportamiento de esas empresas que usan pesticidas. Entonces, hay una política pública orientada a eso. El problema público a resolver, las cianobacterias, hay que cambiar el comportamiento de ciertos grupos, el grupo objetivo. ¿Cómo se hace? Y bueno, ¿no? Capaz que hay que, bueno, capaz que se precisan inspecciones, capaz que se precisa, no sé, capaz que se precisan regulaciones, capaz que se precisan multas, capaz que se precisan inspectores, capaz que se precisa burocracia, yo qué sé, ¿no? En fin, Santiago, Profe, referente a esto, a ver. vos sabés que hoy estaba viendo una crítica de un marxista. Ujú, Hay un capítulo de Los Simpson que el señor Burns pierde todo y se alía con Lisa Simpson y arman una empresa y el señor ujú. Burns empieza a contaminar todo otra vez y Lisa se enoja. Y entonces el marxista decía que, o sea, la crítica era que vos haces políticas, viste, para que las empresas no contaminen, vamos a decir, Ujú. cuando la culpa la tiene el sistema económico capitalista. Entonces no hay Claro, política que te claro, salve. claro, claro, ¿Qué claro, opinás? claro. Bueno, claro, sí. Bueno, es una linda discusión, ¿no? Me hace acordar la discusión acerca de que, otra discusión que hay en la izquierda, ¿no? Una discusión que hay en la izquierda es, che, ustedes que hablan tanto de feminismo se olvidan que el principal problema de la sociedad, dicen los marxistas, no es la subordinación de las mujeres o el patriarcado, sino la estructura de clases. Eso es una discusión muy clásica, muy presente en la izquierda. Valentín, De hecho, Decía pa- Marx en el libro que hizo con Federico. con Federico Engels, Ujú. la familia y la propiedad privada. En la Sí, familia, la mujer es el proletariado y el hombre es el el burgués. burgués. Sí, bueno, y Aristóteles decía que en el oikos, ¿no? En el ámbito doméstico, este, tenía que mandar el varón y que en el hogar se gobernaba monárquicamente. A diferencia de la polis, que se tiene que gobernar democráticamente, este, porque los ciudadanos son iguales entre sí. En el ámbito doméstico, decía Aristóteles, hay diferencias naturales, una cosa es el hombre, otra cosa es la mujer, otra cosa es el esclavo, otra cosa es el niño, ¿no? Y entonces al varón le correspondía mandar monárquicamente sobre el resto de la familia.
Yo qué sé. Las vueltas de la filosofía. Y Esto, otra cosa que te iba a decir dale, para terminar con esto, que dale. dice que en realidad, eh, o sea, si el propio sistema económico, por más que hagas lo que hagas, te va a llevar a contaminar, o Sí, sea, no es que el señor Burns esté haciendo un mal, simplemente está haciendo lo que tiene que hacer con las condiciones materiales, con la realidad. O sea, es ajá, así el mundo y nos jodemos, a no ser que ajá. implantemos el comunismo. Mirá, 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 mirá. Sí, habrá que mirar a los Simpsons. Sí, la coherencia al menos intencional. Hablamos, ¿no? Este punto es importante porque miren, em, Lindblom, se los recomendé, ¿no? Lindblom decía, toda política que existe es una interacción entre grupos sociales, es un equilibrio entre intereses de clase o de grupos. Lindblom no era marxista, pero tenía un enfoque que llamaríamos sociocéntrico de la política pública. Es decir, la política pública, que es una cosa que es política, es algo político, se explica a partir de la sociedad, de la interacción entre grupos sociales. Es como la resultante de un conjunto de fuerzas que van en direcciones opuestas o diferentes. ¿Mm? Hay otra manera de explicar, digamos, esta manera de explicar la política pública quizá desdibuje el componente intencional de toda política pública. Es decir, yo admito y hasta reivindico que la política pública escuche a los grupos, ¿no? Y sea sensible a esas fuerzas que están pugnando, fuerzas sociales que están pugnando en distintas direcciones porque representan intereses diferentes. Pero hay un componente intencional en la política pública. Ese componente intencional es el componente que ponen los representantes electos, los políticos, los partidos. ¿Está bien? Capaz que en Estados Unidos la política pública es más sociocéntrica, es más hija de los lobbies. Hay mucha cosa escrita en Estados Unidos acerca de que la política pública en verdad, bueno, suele ser más una consecuencia de la interacción entre grupos sociales que hacen lobby que la consecuencia de la visión de gobernantes electos y que en realidad lo que hacen los gobernantes electos es más bien es escuchar a los lobbies y articularlos. Ese es el mundo gringo, es capaz que funciona así, élites. Pero en el mundo uruguayo al menos, la política pública escucha a los lobbies, es sensible a los grupos, y hasta debe serlo, creo yo, pero siempre hay en la política pública un componente intencional muy fuerte. Los partidos, ¿no? Los partidos ganan elecciones diciendo vamos por aquí, vamos por acá, vamos por allá, ¿no? Y con la industria vamos a hacer esto, y con el agro vamos a hacer esto, y con la política monetaria vamos a hacer esto, ¿no? Hay una intención. Y con la seguridad vamos a hacer esto. Después se escuchan, pero hay una intención. Y por lo tanto hay una dimensión en la política pública que es una dimensión ideacional. Hay una dimensión normativa. Hay una visión. En la política pública hay ideas, muchachos. Por detrás de la política pública siempre hay un componente de ideas. ¿Mm? Por eso no da lo mismo que te gobiernen los socialdemócratas a que te gobiernen los liberales. Porque los liberales van a tratar de ir para cierto lado y los socialdemócratas van a tratar de ir para otro lado, ¿no? Yo qué sé. Hoy leía en Búsqueda, ¿no? Orsi dijo, nuestra China es Brasil. Como diciendo, dando una señal muy clara, no vamos a priorizar tratar de ir por el Tratado de Libre Comercio con China, como venía haciendo el gobierno saliente, el gobierno que se termina, vamos a priorizar la relación con la región y en particular con Brasil, porque ese mercado es gigantesco y lo tenemos al lado, ¿está? Entonces, a ver, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante escuchan a los lobbies, porque son gobiernos uruguayos, gobiernos democráticos. ¿Ah? Y este es el país de la cercanía, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Pero una cosa es ir hacia Brasil y otra cosa es ir hacia China. Hay un componente intencional, hay una visión, hay ideología, ¿está? Hay ideología.
Por eso tuvimos una clase sobre izquierda y derecha en política económica, Carles Bosch, ¿no? Porque la ideología de los partidos hace, hace la diferencia. No habrá diferencias radicales, pero hace la diferencia. No es lo mismo un liberal que un socialdemócrata. En ningún sentido. Sí, quería reivindicar el asunto intención, donde dice intención, lean ideología. Capaz que esto es menos visible en Estados Unidos. Capaz, no estoy muy seguro, porque ahora hay diferencias importantes entre la ideología de Trump y la ideología de los republicanos, digamos, y la ideología de los demócratas. Existencia de diversas decisiones y actividades. Las políticas públicas se caracterizan por incluir un conjunto de acciones que rebasan el nivel de la decisión única o específica. O sea, no es una decisión aislada, no es una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, es una serie, un conjunto. ¿Mm? No alcanza con una decisión aislada. Una política pública es algo que se sostiene en el tiempo. Ese es el punto. A ver, imagínense que Yamandu Orsi dijo, che, Brasil nuestra China es Brasil. Bueno, pero si mañana dice otra cosa y pasado dice otra cosa, ¿no? Bueno, no estaremos frente a una política pública. Será una política pública comercial si atrás de la declaración de nuestra China es Brasil, hay toda una serie de acciones, de decisiones que van orientadas hacia favorecer el comercio con la región, ¿no? Y comerciar con Brasil. Un programa de intervenciones. Conjunto de decisiones y acciones debe además contener decisiones más o menos concretas e individualizadas. O sea, una política pública, insisto, ¿no? Es una resolución, ni otra resolución, ni otra resolución. Gabriel, ¿qué ibas a decir? No, le iba a preguntar si eso que dijo Orsi fue previo o posterior a la entrega esta de la carta de Xi Jinping por parte del embajador chino. Mirá, me parece que, no sé, salió publicado hoy en Búsqueda. Este, em, no sé, ¿cuándo fue lo de la reunión con el embajador chino? Antes de ayer, capaz. No, la reunión fue ayer. Ujú. Lo que sí te puedo asegurar, Gabriel, porque yo se lo escuché a Gabriel Odone y lo escuché a mucha gente, es que este gobierno no cree mucho en la posibilidad del libre comercio con China. Chau, no cree mucho. Gabriel Odone no cree mucho. Gabriel Odone ha dicho que nunca hubo posibilidades reales de un TLC con China. Qué fantasía. ¿Ah? ¿Qué más sabemos, dado el triunfo de Trump, que vamos a un mundo más proteccionista? Entonces, tiene como cierto sentido, mirado desde mi óptica, que soy politólogo y no economista, tiene como cierto sentido que estén pensando en la región, ¿viste? Que no estén pensando en, en grandes movidas de libre comercio. Dale, Gabriel. No, y esto es una pregunta, pero profesor, todos esos movimientos que se van a dar a raíz de que haya más proteccionismo y todo lo demás, Ujú. ¿no va a ser que todo lo que esté para allá, para el lado de Asia, entren a mirar a América de otra manera que no la miraban antes? Es una cuestión de equilibrio, por eso cuando O'Donnell decía Ujú. eso, que era medio fantasioso, digo, sí, pero de repente la coyuntura geopolítica internacional hoy genera más condiciones para que esa utopía o esa fantasía sea más creíble hoy. Buenísima pregunta, puede ser. Voy a prestarle atención a lo que dice algunos. Hay gente interesante para escuchar sobre eso, ¿no? Bartesagui de la Católica, Albertoni, el canciller, que sabe muchísimo, eh, desde luego Done, Marcel Bayant, busquen, googleen, escribe así, miren. Yo creo que de todos los que nombró Albertoni es un tipo que domina este tipo de cosas y las explica con una claridad como para que las Eh, entienda un niño de 4 años. bueno, Albertoni es un tipo bien interesante porque tiene un nivel de formación, yo diría, extraordinario para lo que es la política uruguaya. Albertoni tiene 2 maestrías
tiene un doctorado en Estados Unidos en ciencia política, es un súper experto en relaciones internacionales, es un tipo súper calificado, o sea, muy joven, ¿eh? Y está súper calificado. Es una rara avis en la política uruguaya. Así que sí, personas que yo les aconsejo como seguir, ¿no? Bartesay, que es el profe de la Católica, eh, otro profe, un amigo mío, que, que no sabe tanto de comercio, pero sabe mucho de relaciones, Camilo López Burián. Trabaja conmigo en el Departamento de Ciencia Política, sabe mucho sobre, por ejemplo, está escribiendo bastante y hablando bastante sobre nuevas derechas, por ejemplo. Es nuestro derechólogo, ¿no? Está siguiendo, por ejemplo, las nuevas derechas europeas muy de cerca. Entonces, más que temas comerciales, temas culturales, identitarios, nuevas derechas, todo eso lo hace muy bien. Marcelo Bayán, temas de comercio y de comercio regional sobre todo. Este mundo en el que vivimos está de más, porque yo les tiro un nombre así y al toque ustedes van a YouTube y consiguen información, ¿tá? Sobre todo esto, sobre lo que piensa esta gente. El papel clave de los actores públicos. Esto es decisivo. Che, cuando hablamos de política pública, y sí, y claro, estamos hablando de políticos electos, pero estamos hablando de funcionarios. Miren, eh, yo alguna vez escuché a Fernández Feingold, los maté a los jóvenes, Gabriel. Hugo Fernández Feingold. Era ministro de Trabajo, fue en una época, ¿no? Sí, ministro de Trabajo. Hugo Fernández Feingold, un político colorado, muy, muy competente, con formación en ciencia política, dicho sea de paso, que fue ministro de Trabajo en la primera presidencia de Sanguinetti. Me cagué todo. Sí, fue ministro de Trabajo en la primera presidencia de Sanguinetti, después fue vicepresidente también, y, y en un seminario que organicé con un amigo en el Paraninfo de la Universidad en 1999, él había sido ministro y en ese momento era vicepresidente, y dijo así, o no, era 1999, claro, sí, era vicepresidente porque se había muerto Batalla. ¿Se acuerdan que fue Batalla, Hugo Batalla fue vicepresidente con Sanguinetti y se murió? Y asumió en su lugar Hugo Fernández Feingold, que era un tipo muy competente. Y entonces dijo, ¿ustedes creen que gobernamos nosotros los ministros? ¿Ustedes creen que gobernamos nosotros los políticos? No es verdad. ¿Saben quién gobierna? Gobierna la burocracia. Hablando de libros. Yes, Mr. Minister. Creo que este libro de Richard Rose, si mal no recuerdo. Es sobre el tacherismo. Che, lo que dice este Richard Rose es las que pasó Thatcher, las que pasó Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, tenía que enfrentar una burocracia que era socialdemócrata, que tenía convicciones socialdemócratas. Es más, paréntesis, amigos míos que forman parte de este gobierno dicen que un problema que tuvo el gobierno fue que había una burocracia de izquierda en cargos claves que no estaba muy de acuerdo con las cosas que se hacían. Para mí exageran, ¿tá? Pero digo, en todo caso es un tema de la ciencia política y de los estudios de administración pública, el poder político de la burocracia. Entonces, cuando hablamos de política pública, hablamos de actores públicos, de políticos, pero además de burócratas. Burócratas, no estoy insultando a nadie, porque vieron que cuando hablas de burócrata parece que lo estáis insultando. No, burócrata es el burócrata público, es el que es el funcionario de una burocracia, o sea, de una estructura administrativa, y en el caso de la burocracia pública, de una estructura administrativa pública, ¿no? Y esos funcionarios tienen mucho poder, porque
porque controlan la información, porque controlan el proceso de implementación de las políticas públicas, ¿no? Lo que decía Fernández Feingold en ese seminario de 1999 es, nosotros los ministros, nosotros los políticos, llegamos a una administración llena de funcionarios que pueden perfectamente meter las cosas en los cajones y olvídate. Olvídate. Tienen más poder ellos que nosotros. Si quieren, te cierran la canilla. No estamos hablando de los sindicatos, ¿eh? No estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de los funcionarios. Un funcionario te encajona una resolución y estás liquidado. ¿Gabriel? No fue Angela Merkel que el éxito que tuvo justamente en todo el tiempo que estuvo en la permanente lucha, digo, contra la burocracia, exactamente. Mirá, no lo había escuchado, pero en todo caso es un clásico. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy. Bureaucracy. Este libro también está en PDF. Guy Peters es un hipercrack, amigo de Uruguay, ha estado en Uruguay, viene a mirar pájaros a Uruguay 2x3. Es muy amigo de Conrado Ramos, ex director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y uno de los grandes expertos en el tema del poder político de la burocracia. Chao. Y Guy Peters dice eso, en todos sus libros dice eso, en The Politics of Bureaucracy, el tipo dice, che, y la capacidad que tiene la burocracia de frenar es enorme. Tiene recursos de poder extraordinarios la burocracia. Imagínense un político que aterriza a dirigir UTE, por más crack que sea, por más ingeniero que sea, ¿no? Llega a la UTE, al directorio de la UTE, y tiene que conversar con gerentes que son tan ingenieros como él y que tienen 40 años en la UTE, ¿no? Cuando él va, estos gerentes ya fueron y vinieron 500 veces. Saben la historia del asunto, saben las políticas públicas que se hicieron, las que fueron exitosas, las que fracasaron, ¿no? Entonces, el poder de la información es enorme, suele haber una gran asimetría de poder entre los funcionarios, sobre todo cuando son funcionarios técnicamente competentes, porque puede pasar a veces, no siempre, que en las administraciones públicas vos tengas personas que no son competentes. Entonces viene cualquier político inteligente y los da vuelta como una media. Pero suele pasar que las personas que están en el Estado, sobre todo en las empresas públicas en Uruguay, son personas muy competentes, ingenieros, ¿no? Economistas, ¿no? O capaz que son funcionarios de carrera que se las saben todas, que se las saben todas. Entonces, el político que viene a remontar un score adverso. ¿Ah? Es así. El poder de la información es enorme. Y el poder de la implementación. La frase esa, yes, Mr. Minister, ¿qué quiere decir? Quiere decir, tranquilo, lo tuyo está encaminado. Cuando te dicen, sí, quédate tranquilo que tu expediente está encaminado, la vas a buscar al fondo de la red, ¿no? Y Valentín se agarra la cabeza. Che, es así, ¿no? Es decir, eh, la administración pública te puede frenar tranquilamente lo que quiera, con una excusa, con otra excusa, con una demora, con otra demora. Ya veo que hay gente que no va a poder dormir hoy. Valentín, por ejemplo. Administración o quizás lo contrario a administración. A ver. Se da en el curso de administración en la Claro. universidad. Es Ah, claro. esto de la burocracia, terrible, Claro, espantoso, si le estoy tranca hablando de todo. cosas le estoy hablando de cosas que ustedes conocen porque las estudiaron en la administración pública, perdón. Está, pero les aconsejo a los maniáticos del curso, les aconsejo a este autor, Guy Peters, es de lo mejor que anda a la vuelta, es director del libro, de la revista Governance, que es una gran revista de administración pública, ¿está? Y este libro es un hiperclásico. No sé si en los cursos de administración pública ven cosas por el estilo, yo se los recomiendo. Sigo para adelante.
existencia de actos formales. Incluso, Gabriel, vos querías decir algo, perdón. No, profe, que usted se debe acordar también que justo que dijo lo de UTE. Pero ¿se acuerda un presidente Antel que hubo que una de los grandes logros de él fue derribar la democracia? ¿Se acuerda de Ricardo Lombardo? Claro, cómo no. Bueno, justamente tuvo la habilidad de repente de aplicar teorías como decía Valentín, quedamos en la administración y dar vuelta a todo eso y logró Sí, cosas. claro, claro. Como tú decís muy bien, a ver, la burocracia tiene sus estrategias de poder, pero los políticos también tienen recursos, ¿no? Entonces, claro, entonces, la historia de las administraciones públicas recientes en Uruguay no es la historia de políticos que tienen las manos atadas. A ver, lo vamos a ver en la clase del jueves, la última clase de este curso. No es cierto, directamente no es cierto que el Estado en Uruguay no ha cambiado. El Estado uruguayo ha cambiado y mucho. Y ha cambiado mucho ¿cuándo? Cuando ha tenido líderes que se pusieron las pilas y que tuvieron estrategias para reformar. La UTE, Gabriel, apelo de vuelta, ¿no? A nuestra generación. La UTE era una cosa en los 80 y es una cosa completamente distinta ahora. ¿Mm? UTE, Antel. Muchachos, yo acabo de hacer un trámite en el BPS, lo acabo de hacer online. Precisaba un certificado porque me afanaba el auto, ¿viste? Entonces, para cobrar el seguro, una de las cosas que me pide la aseguradora Sura, me pide un certificado de que no tengo deuda en el BPS. Lo tramité online ayer, descubrieron que mirá vos, tenía una deuda del año pasado en el BPS, la pagué online desde mi casa hoy, ¿tá? Y mañana me dan el certificado. Es Uruguay, es el BPS, la DGI. La DGI la dieron vuelta. Hace 20 años hicieron una cosa extraordinaria con la DGI. ¿Tá? La OPIPA, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria de este país, es una cosa hiperprofesional. Capaz que ya se los conté, pero yo hace 20 años estaba haciendo un trabajo y una de las cosas que tenía que hacer era, bueno, a ver, muchachos, ¿ustedes qué están haciendo? Y me fui a la OPIPA y estábamos en plena epidemia de aftosa, de fiebre aftosa. Y un funcionario de cierta jerarquía me dijo, ¿querés saber sobre aftosa? Vení. Me abrió la computadora, ¿viste? Y empezó a mostrarme vaca por vaca. Vaca por vaca. Estaba todo georreferenciado, le faltaba ponerle nombre a las vacas, nada más. Sabían todo, todo. La Oficina de Programación y Política sabía todo. Cuando yo era cajero del Banco Hipotecario y estaba estudiando ciencia política, se me había ocurrido hacer un trabajo sobre política de vivienda y empecé a preguntar en el Banco Hipotecario, che, ¿quién sabe acá de política de vivienda? Y me dijeron, el Cheva. ¿Quién es el Cheva? Cheva Tarof, el arquitecto Cheva Tarof. Bueno, me fui a hablar con el arquitecto de Cheva Tarof. Increíble. El tipo trabajaba en un cuartito así sin ventana. Tenía todas las paredes llenas de biblioratos con un estudio de la oferta y la demanda de vivienda departamento por departamento, ciudad por ciudad. O sea, che, este, está lleno de gente competente el Estado. Y se ha modernizado muchísimo. Es asimétrico, hay ministerios y ministerios, ¿no? Hay de todo, ¿tá? Pero ¿cuándo cambió la administración? Y sí, cuando hubo líderes capaces de Ricardo Lombardo, delante Alberto Volonté y Serrato en la UTE, y así podríamos seguir. Wilson Ferreira, cuando era ministro, hace 60 años, en el Ministerio de Ganadería y Agricultura. ¿Mm? Astori, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Astori modernizó muchísimo el Ministerio de Economía y Finanzas. Ramón Díaz, en el Banco Central, lo dio vuelta al Banco Central. Si podremos poner ejemplos. Santiago. Profe, disculpa que te pregunte, ¿cuándo fue que te robaron el auto? Hace 6 semanas. Pensé que era una Mañana cosa hace 6 semanas. pensé que era una cosa, pero te lo robaron a vos. ¿Te lo robaron a vos o te lo agarraron sin estar vos adentro? No, 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 no. Lo dejamos estacionado ahí cerca del No dejen ningún auto cerca del zoológico porque afanan autos todo el tiempo. ¿Tá?
Fui a dar Parque una charla. Valle, toda esa zona No, para... no, Parque Valle, Zoológico, toda esa zona es Claro, terrible. No, lo dejé el auto, lo dejamos ahí con mi esposa el auto, tipo 10 de la noche, y cuando salimos, este, estábamos en un lugar que se llama Sociedad Urbana Villa Dolores, ahí frente al zoológico. Yo había ido a dar una charla y como son amigos, me había quedado a comer algo. Y cuando salí, olvídate, no estaba el auto y todavía estoy por cobrar el seguro. Pero está. Interesante. Me roban el auto, lo primero que tenés que hacer es hacer la denuncia. Voy a la seccional novena, me atiende un policía, parecía un PhD, ¿viste? Parecía un doctor, un tipo joven, hipercompetente, ¿no? Nos atendió fantásticamente bien, llenó todos los formularios escribiendo a máquina a toda velocidad. A mí hace años en un viaje a Chile, hace como, ¿cuándo? Capaz que 7, 8 años, fui a Chile y en cuanto llegué a Chile, en un bar, mientras estaba esperando, ¿viste? Estaba con con los colegas. Mira, uno de los que estaba era Camilo López Gurián, que les acabo de mencionar. Habíamos ido con 4 colegas a hacer trabajo de campo a Chile para una investigación que estábamos haciendo. Y fuimos a un barcito en la calle de Las Tarrias, porque ahí en la calle de Las Tarrias habíamos alquilado un Airbnb. Entonces nos ponemos a tomar una cervecita mientras esperamos que llegara la persona del Airbnb. Estuvimos una hora tomando una cerveza. Y yo dejo mi mochila ahí al lado de la mesa. Y cuando terminé de tomarme la cervecita ya no tenía la mochila. No sé cómo, cuándo me afanaron la mochila. La mochila con los documentos, todo, ¿viste? La computadora, un desastre. Bueno, voy a hacer la denuncia. Eh, Vieron que uno tiene la imagen de Chile, ¿no? El país moderno y no sé qué. El pobre policía chileno demoró como 20 minutos o media hora en entender que yo no era chileno. O sea, en entenderlo. Es decir, el policía uruguayo eh, que me atendió le daba 100.000 vueltas. En eficiencia, en formación, en comprensión de la situación, en todo. Lo que pasa es que para hablar con un chileno tenés que saber el léxico, el lenguaje chileno, ¿no? En El español es lenguaje medio chileno. complicado. Che, y con esto nos vamos arrimando al final. A ver, ¿qué más hay que saber? Mm, Claro, este tema es interesante, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones son o sea, ya vimos que las políticas públicas tratan de modificar acciones de grupos, ¿verdad? De los grupos objetivos para resolver un problema y beneficiar a otros. Ponele. ¿Mm? Ahora, la política pública no necesariamente es coercitiva, o sea, no necesariamente te obliga. Hay políticas públicas que lo que hacen, en lugar de obligar, es incentivar. Una cosa es obligar y otra cosa es incentivar, ¿verdad? Incentivar quiere decir promover, no obligar. A ver, ayúdenme, porque hace como 10 minutos que no me tomo mate, entonces me estoy apagando. ¿Alguna política pública que que busque incentivar y no castigar? A ver, Gabriel, Y como me llevó a toda esa época del Mercosur, me acuerdo de lo de Mercedes Menafra con el hecho acá, que terminó a siendo ver. una pública de consumo de la industria nacional, que Mm, tuvo su cuarto de, ¿cómo es? Sus 15 minutos de gloria en su momento. ajá. Incentivar el consumo de las cosas fabricadas en Uruguay, decís vos. Claro. Claro, 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 sí. Incentivar. Pero hubieron Sí. algunas medidas también que acompañadas por el Ministerio de Industria y Energía y todo eso, que iban de la mano con lo que estaba haciendo esta mujer, que no pertenecía al gobierno, pero incidía. Claro. O por ejemplo, ¿viste las etiquetas? Yo estaba pensando en las etiquetas, ¿no? Las etiquetas las Todos. etiquetas por ejemplo, en el tema del tabaquismo, ¿no? Hay cosas que son coercitivas, no se puede fumar en espacios cerrados porque te arrancamos las muelas, y hay otras cosas que son incentivos. Te ponen en las cajillas de cigarrillo, ¿viste? Cosas, imágenes que te desincentivan a fumar. Franco, Los octógonos también, los octógonos negros. los octógonos negros en los alimentos, claro. Franco.
Yo iba a decir que, por ejemplo, acá en Uruguay, ahora no recuerdo el nombre que se le da a esas empresas, es una sigla, pero hay ciertas empresas que si cumplen con todo un tratamiento de sostenibilidad que tiene que reportar al Estado, se les da Ujú. como un nombre, un sello, y se les exonera, por ejemplo, de ciertos Claro, impuestos. claro, Entonces, claro. no es obligatorio que una empresa cumpla con eso, Sí, pero si lo hace, tiene beneficio. Entonces, de una forma, totalmente. Sí, 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 sí. Por supuesto. Por ejemplo, hace muchos años que existe legislación en Uruguay que promueve la incorporación de innovación en la producción. ¿De qué manera? Y bueno, yo qué sé, se les da beneficios a las empresas que modernicen su aparato productivo, por ejemplo. ¿Tá? Bueno, incentivos. Incentivos. Una política pública no necesariamente obliga, puede simplemente incentivar. Y les tengo que mostrar dos cosas más. A ver si se ve algo, no sé, un pepino. Esto es la definición de política pública, simplemente conjunto de decisiones coherentes, emprendidas o efectuadas por actores públicos, con diferentes niveles de concreción, que se traducen en actos individuales y concretos, ¿no? Que hacen influenciar la conducta de grupos objetivos. Todo esto es lo que veníamos hablando. Y esto, ay caramba, esto es el ciclo de una política pública que es hiper como idealizado, ¿no? En realidad, esta es una manera como de pensar la política pública. La política pública suele ser mucho más desordenada, caótica, como la vida misma. Pero bueno, es conveniente, es interesante, bueno, pensar esto como sería como el ciclo ideal de una política pública. Que surge un problema en la sociedad, ¿no? De alguna manera nos cae la ficha, asumimos que tenemos un problema, nos damos cuenta que tenemos pobreza infantil. En determinado momento nos damos cuenta que tenemos pobreza infantil y decimos es inaceptable. Se transforma en un problema político. ¿Tá? Se percibe, ¿no? Que acá hay un problema, se incluye en la agenda gubernamental. Por ejemplo, el tema de la pobreza infantil nos cayó la ficha en el 2002. eh, Actores privados y públicos tomaron nota de esto. Se incluye en la agenda, se incluyó cuando en la agenda gubernamental. Por ejemplo, cuando ganó el Frente en el 2004 y asume en el 2005, como que estaba muy instalado este tema de la pobreza infantil, entonces hubo muchas políticas del Frente Amplio que tenían que ver con esto, ¿no? Incluir un tema en la agenda es el paso previo, en teoría, a formular alternativas, a pensar de qué manera lo vas a resolver. ¿Cómo vas a hacer para combatir la pobreza infantil? Hacemos esto, hacemos lo otro. Vieron que ahora en la campaña electoral los blancos decían una cosa, el Frente Amplio decía otra, en fin, pero todo el mundo estaba barajando alternativas, o los colorados, todo el mundo barajaba alternativas sobre qué hacer con la pobreza infantil, cómo combatirla. Suele pasar, no es imprescindible, pero suele pasar que se requiera una norma en el Parlamento. Por eso se llama de un programa legislativo. Lo ven acá abajo en la parte, a la izquierda de la pantalla. Decisión de adopción de un programa legislativo. Una política pública no necesariamente tiene que pasar por el legislativo. Puede pasar por el legislativo. Sí, puede pasar por el legislativo. A veces no lo hace. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política. A ver, la política de cannabis pasó por el Parlamento. La política del tabaquismo, y no. Circuló desde el Poder Ejecutivo. En fin, pasa o no pasa por ahí. Se implementan planes de acción, ¿no? Es decir, primero se decide qué hacer y después se implementa. La fase de implementación es clave y es la que circula básicamente a través del Estado, ¿no? A través de las oficinas públicas. Luego, en teoría, ¿qué debería haber? Un proceso de evaluación. Che, ¿funcionó o no funcionó lo que hicimos? Eh, este gobierno creó una oficina de evaluación de políticas públicas eh, que, que está
en OPP, hasta donde tengo entendido, o capaz que pasó a presidencia, no sé muy bien. Ahora no me acuerdo, pero en todo caso estaba en el Compromiso por el País la creación de una oficina de evaluación de políticas públicas y la crearon. No sé hasta qué punto esa oficina pudo trabajar, no sé si tuvo los recursos como para hacerlo, pero bueno, lo que sí les puedo asegurar es que forma parte, yo diría, eh, forma parte de lo que se considera correcto hoy por hoy en la teoría y en la práctica, evaluar las políticas públicas. Vos vas a hacer ¿no? un préstamo con el BID, ponele el programa Cure Violence, este programa de los interruptores, ¿no? Este programa tiene financiamiento del BID. ¿El BID que exige? Exige que se evalúe. El BID te da plata, le da plata al gobierno para que el gobierno le pague a las ONGs de los distintos barrios, para que a su vez le paguen a personas para que interrumpan delitos y todo eso, pero el BID te dice, bueno, demostrame que la plata que te di sirvió para algo, ¿no? Evaluame este programa. Y ahora mismo me consta que están haciendo una primera evaluación de la primera fase de implementación de este programa. Y la teoría indicaría que una vez que vos evaluaste, y bueno, que se reinicie, que se reinicie el asunto, porque si evaluaste puede pasar que o que resolviste el asunto, macanudo, si no lo resolviste, el círculo vuelve a arrancar, ¿no? A ver qué es lo que puedes hacer. O puede pasar que la resolución de cierto problema te genere otro. A partir de que vos resolviste cierto problema, pero sin querer generaste otro. Esto pasa todo el tiempo. Por ejemplo, ¿por qué tenemos pobreza infantil? ¿Por qué tenemos más niños pobres que viejos pobres? Porque resolvimos el problema de los viejos pobres. ¿Cuándo lo resolvimos? En 1989, en una reforma constitucional apoyada por la mayoría de los partidos políticos en Uruguay, que dijeron, che, no puede ser que los viejitos sean cada vez más pobres, lo que hay que hacer es indexar las pasividades al índice medio de salarios. Y eso se estableció en la Constitución. Entonces, dejaron de empobrecerse los jubilados, que se venían empobreciendo durante los 20 años previos. Los jubilados, los niveles de pobreza en los jubilados pasaron a ser bajos y en cambio aumentó la pobreza infantil. Resolviste un problema, generaste otro. O sea que los niños le pagaron a los viejos, Y bueno, indirectamente. sí, claro, y hay gente que dice, lo que pasa es que los viejitos votan y los niños no. Hay gente que dice eso. En fin, los Está bien. niños no votan, pero como estamos en una sociedad civilizada y en un país respetable, los niños no votan, pero los partidos políticos saben que hay pobreza infantil y los partidos políticos se han comprometido a atacar este problema y yo confío en que en los próximos años este problema sea abordado más enérgicamente porque formó parte de la campaña electoral. Uf. Entonces, ¿estamos bien? ¿Sobrevivimos? Sobrevivimos, sobrevivimos. ¿Sí? Por supuesto, placentero. ¿Placentero? ¿Funcionó? Bueno, agradezcanle entonces a la yerba Canarias, la yerba número 1, ¿no? Y recuerden siempre que la Asociación Uruguaya de Ciencia Política está con ustedes.